Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal de Matemáticas con Pato. Y en este video lo que vamos a hacer es repasar razones trigonométricas. Vamos a repasar el seno, coseno y tangente y explicar de dónde sale cada una. Bueno, para ir de a poco, primero vamos a separarlo por partes y vamos a aprender qué es el seno. Bueno, el seno de un ángulo lo podemos pensar como el reflejo, como si le diéramos con una luz a un gráfico, eh, a un ángulo que se esté formando, por ejemplo este, como si acá le estuviésemos dando luz con una linterna. Y el reflejo sobre el eje Y, eso es el seno. Sería en este caso hasta esta altura. Eso básicamente es el seno. Lo que se hace en sí, o sea, se dice como que es el reflejo, pero en realidad lo que se hace es construir un triángulo rectángulo y ver cuánto vale este lado del triángulo rectángulo. Porque si esto lo separamos, nos quedaría una cosa así. Acá tenemos el ángulo recto y acá tenemos un ángulo, acá tenemos otro. Sabemos esta distancia, bueno, acá estoy teniendo una circunferencia de radio 1. Por lo tanto, este vale 1 y podemos sacar cuánto vale este usando SOHCAHTOA. Sería entonces el seno de este ángulo, vamos a ponerle θ, es igual al opuesto, el opuesto a este ángulo es este, sobre la hipotenusa. Lo opuesto me equivoqué, estaríamos sacando de este ángulo. Sería acá, opuesto sobre hipotenusa. El 1 que se saca y me queda entonces seno del ángulo es igual al opuesto, que sería este. Bueno, y ahora vienen algunas preguntas, como ¿por qué el seno de 90 grados es 1 o por qué el seno de 0 grados es 0? Bueno, porque viendo el ejemplo, o sea, como pensándolo como una linternita al seno que está apuntando sobre el eje X, sobre el eje Y, si tenés el ángulo de 90 grados, tenés algo así. ¿Sí? Sería la circunferencia, bueno, no sé si es circunferencias, pero bueno. Estarías apuntando, tirándole luz. Bueno, ahí está. Para allá. Pero como es de radio 1 y está justo a 90 grados, es lógico pensar de que es 1 el seno de 90 grados. Y el mismo razonamiento si tenés el ángulo 0. Porque estaría acá, y aunque le tires luz de acá, nunca se va a levantar sobre el eje Y por lo tanto va a ser 0. El seno de 0 grados. Y de 90 grados va a ser 1. Bueno, ahora vamos con el siguiente, que es el coseno. Que el coseno es la misma lógica. Salvo que en vez de pensar como que le estoy tirando una luz del costado, pensamos como si le estuviéramos tirando de arriba. Sería así. Que otra vez es lo mismo. No es que hacemos eso en sí, sino es que esto es algo más didáctico. Sino que acá construimos otro triángulo rectángulo de esta forma, donde acá tenemos el ángulo recto, y sabemos el valor de la hipotenusa, que es 1 en este caso. Y otra vez, usando SOHCAHTOA, que es adyacente sobre hipotenusa, tenemos la hipotenusa, coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa, y el adyacente es este lado, el opuesto es este. Bueno, y nos quedaría entonces el coseno del ángulo es igual al adyacente, y así ya tenemos demostrado que queremos buscar este lado, o sea, esta parte de acá abajo, como el reflejo en esa parte. Y es el mismo razonamiento que había dicho recién. ¿Por qué el coseno de 0 grados es 1 y por qué el coseno de 90 grados es 0? Por el mismo razonamiento. Si yo estoy tirando, otra vez, pero con el gráfico del coseno. Si yo tengo un ángulo que es 0 grados y estoy tirando luz de acá arriba, ahí está, refleja, o sea, sí, su reflejo sería todo el piso
o sea, hasta donde esté, o sea, en realidad hasta acá, que sería 1. Por eso el coseno de 0 grados es 1. Y si tuviera el ángulo recto, o sea, 90 grados, creo que me estoy quedando sin tinta, ahí está. Ahí está. Bien. Y si tengo el coseno de 90 grados, si está quieto, justo encima tiene la luz, el ángulo, digo, sí, este ángulo este gráfico no va a tener ninguna sombra en sí, y por lo tanto es 0. Por eso el coseno de 90 grados es 0. Y finalmente tenemos a la tangente, que es una mezcla entre los dos. Y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Y finalmente, como he dicho recién, la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. O sea, de este ángulo de acá sería el opuesto, que sería este de acá, o sea, el seno sobre el coseno. Y ahí ya tenemos los tres. Pero hay un par de cosas como importantes acá. ¿Qué pasa cuando tenemos el seno o el coseno de 45 grados? Bien, más o menos lo había hecho acá, pero no lo dibujé exactamente. Pero supongamos que este es 45 grados. ¿Sí? Bueno, se darán cuenta que si lo anotan en una calculadora, les va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque si acá, otra vez, separamos este triángulo rectángulo, vamos a hacerlo bien. Ahí va. Si separamos este triángulo rectángulo, tenemos que este lado tiene un ángulo de 45 grados, este de 90. Pero como es un triángulo rectángulo, como cualquier triángulo, la suma de sus ángulos tiene que ser 180 grados. Por lo tanto, este ángulo también mide 45. Porque tenemos 90 y para que sea 180 tiene que ser otros 90. Ya tenemos 45, 12 los que nos falta es 45. Bien. Sabemos el valor de la hipotenusa, que es 1. Estamos sacando en este caso el coseno. Después vamos a sacar el seno. Bien. Sabemos el valor de esto, pero no sabemos el valor de estos dos. ¿Sí? Pero tenemos una particularidad. Como tenemos dos ángulos iguales, significa que estos dos lados obligatoriamente tienen que ser iguales. Porque si yo, por ejemplo, quisiera buscar, no sé, ahora se me ocurrió hacer con la fibra. Quisiera hacer dos ángulos iguales, tendría que tener los fibrones exactamente del mismo tamaño y la hipotenusa. Pero en cambio, si varía la hipotenusa, digo, si varía el tamaño de los fibrones, por ejemplo así, la hipotenusa, cuando la haga, va a tener un ángulo diferente acá arriba que acá abajo. Porque en sí no, o sea, como es que la hipotenusa se moviera así, dependiendo de la altura. Bien. Dicho este ejemplo, sabemos que este ángulo, digo, este lado y este lado miden igual. Voy a llamar este lado X y este lado X. Y usando Pitágoras, sabemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Lo puedo hacer, lo voy a explicar fácilmente y corto como es, porque es A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Bueno, voy a explicarlo rápido acá, bueno, así no ponemos tanto tiempo. Bien, esta aplicación la escuché de un matemático que se llama Adrián Paenza, que es un matemático muy famoso de Argentina, y realmente me pareció muy impresionante cómo lo explica y cómo lo hace tan sencillo algo que parece tan complicado. Pero bueno, la explicación es la siguiente. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Y acá tenemos, o sea, un triángulo rectángulo, un ángulo recto. Digo, sí, tenemos un ángulo recto, los otros dos no importa cuánto valen. Este digamos que es A y este digamos que es B. Y ahora lo que hacemos es, bueno, ahí está ese, me olvidé, ahí está. Lo que hacemos es juntar estos dos y estirarlos. O sea, es como si tuviera un triángulo rectángulo así, y lo que hago es
este lado y este lado los junto, ¿sí? Voy a llamarle el lado AB. Digamos que este es el lado A. Bueno sí, ahí está. Digamos que de acá hasta acá es A y de acá hasta acá es B. Ahí está. B, A. Y ahora voy a hacer lo mismo para acá. Digamos que de acá hasta acá es A. Ahí está. Y de acá hasta acá es B. Y de acá hasta acá es A. Y de ahí hasta ahí es B. Y ahí está. Ahí está, más o menos se entiende. Este es A, este es B, este es A, este es B, este es A y este es B. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora escribimos C, que sería la hipotenusa. Acá tenemos, para unirlo así, para unirlo así, para unirlo así y para unirlo así. Y se nos formó como una especie de cuadrado, ¿sí? Pero ahora voy a escribirlo de una manera diferente para demostrar el punto de que, para ver que son iguales, ¿sí? Bueno, ahora en vez de escribirlo así separados uno en cada esquina, voy a escribirlo el B acá y otro B acá. Bien, una vez que tenemos esto vamos a dibujarlo, pero de otra forma, para probar el punto. Como ven acá tenemos 4 triángulos rectángulos, pero vamos a escribirlos de otra manera, ¿sí? Digamos que acá tenemos otra vez el lado A, acá el lado B, pero en vez de escribir el lado A acá, voy a hacerlo al revés. Acá voy a poner B y acá voy a poner A. ¿Sí? Y acá lo mismo, tenemos hasta acá B, y hasta acá A, y acá B. Bien. Y ahora yo los voy a unir, esto, ¿sí? Voy a unir estas puntas que me quedaron. El lado B con el lado B, y ahí. Lo estoy separando de una forma que yo quiero, ¿sí? Y ahora puedo construir 4 triángulos rectángulos, pero de una manera diferente a esta. ¿Cómo? Unimos esta punta y esta punta. Y esta punta de B con esta punta de B. Bueno, me salió medio chueco. Ahí está. Y tenemos, otra vez, tenemos dos figuras iguales, pero con los triángulos rectángulos dibujados en otro lugar. Pero sigue habiendo 4 triángulos rectángulos y tenemos estas dos figuras que, como el cuadrado que se nos había formado era igual, tienen que ser iguales. Así que esto tiene que ser igual a estos dos, ¿sí? Y por lo tanto, mira, acá tenemos un cuadrado. ¿De qué lados? Del lado C, porque acá tenemos AB, AB y lo que nos faltaría es C. Bueno, ahí está. C. Otra vez, AB nos faltaría C, AB nos faltaría C, AB nos faltaría C. Tenemos un cuadrado del lado C, por lo tanto, el área total de esto es C cuadrado. O sea que el área de este cuadrado es C cuadrado. Y tenemos este cuadrado distribuido de una manera diferente, pero que representa el mismo área, estos dos, que este. Y acá tenemos B por B, B cuadrado. O sea, todos los lados son B. Más esta área, que son de A. Acá tenemos una A y acá tenemos otra A. Entonces sería, todos sus lados son A cuadrado. Y acá tenemos las dos figuras, que son iguales, salvo que están distribuidas de diferente manera. Y como vemos, esta área es B cuadrado más A cuadrado, que son estos dos, y esta área, que es exactamente igual, es C cuadrado. Y ahí ya tenemos la demostración de que A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado, porque esta área es igual a esta. Bien, una vez ya con esto, de que sabemos por qué A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, lo aplicamos en el ejemplo que tenemos acá, con este triángulo rectángulo. Como habíamos dicho, tenemos dos lados iguales y uno que vale 1. El C es 1, ¿sí? 1 al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado.
Sumamos estos dos y me queda 2x cuadrado es igual a 1, porque con el cuadrado es 1. Este 2 lo pasamos a dividir, o dividimos por 2 en los dos lados, y nos queda así. ¿Sí? Bien, ahora tenemos potencia, sacamos raíz a los dos para eliminar esa potencia, y nos queda raíz de 1/2 es igual a x. Pero esto lo vamos a ir resolviendo distribuyendo la potencia, la raíz. O sea, nos quedaría raíz de 1 sobre raíz de 2. Raíz de 1 es 1. Y raíz de 2 es raíz de 2. Porque es un irracional. Pero siempre queda como feo dejar la raíz en un divisor, o sea, raíz de un número primo, porque es un número que no termina nunca. Así que es mejor factorizarla. ¿Y cómo lo hacemos eso? Multiplicamos por raíz de 2 sobre raíz de 2 a esto, porque como estamos multiplicando y dividiendo por lo mismo no afecta nada, así que lo hacemos acá. Nos quedaría entonces 1 sobre raíz de 2 es igual a x, y multiplicamos 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. Sobre 2, ahí está. Si multiplicamos raíz de 2 con raíz de 2, nos quedaría raíz de 2 al cuadrado sobre raíz de 2. Ahí está. Potencia y raíz se cancelan, es igual a x, y nos queda raíz de 2 sobre 2, que es igual a x. Entonces, sacando esto, tenemos que fijarnos qué era x. Y como nos fijamos, x era el valor de los lados, que eran iguales en este caso. Y esos lados eran el coseno y el seno, como habíamos dicho al principio. Y por eso, el coseno y el seno de 45 grados es el mismo. Porque los lados del triángulo rectángulo que se forma son el mismo. Para que pueda dar, como un triángulo rectángulo, 45 grados abajo y arriba. Y nada. Hasta acá quería dejar el video. Se me hizo un poco más complicado porque me puse a explicar un par de cosas de más. Pero nada. No olviden dejar like, suscribirse y nos vemos en la próxima. Adiós.